Muy bien, vamos a empezar con nuestra sesión de consultas de hoy día. Bueno, es la última semana, ¿no? La semana 18. Bueno, última semana de clases. Bien, entonces hoy día vamos a hablar de el escritor más reconocido del Perú, el más famoso, Mario Vargas Llosa. Bien, entonces vamos a explicar un poco sobre su biografía porque eh, es muy interesante, ¿no? Cómo él se va a convertir en un escritor tan reconocido en el mundo, ¿no? Y eso tiene que ver con su dedicación, su disciplina, ¿no? Su esfuerzo. Y es un personaje, digamos, motivador. Ya ustedes que son muy jóvenes, podrían inspirarse, ¿no? En la historia personal de Mario Vargas Llosa, porque nos va a enseñar que una persona cuando tiene grandes sueños puede lograrlo, ¿no? Con mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha disciplina, mucha dedicación, ¿no? Y claro, también lo que se dice comúnmente, ¿no? Mucha pasión, ¿no? Es decir, que te guste, ¿no? Que te guste lo que tú haces. Entonces voy a comentar un poco sobre cómo, ¿no? Logró convertirse en un gran escritor. Primero, como todos sabemos, Mario Vargas Llosa nació en Arequipa, ¿no? Nació en Arequipa y bueno, en Arequipa casi nunca vivió, ¿no? O sea, nació ahí, vivió sus primeros años, ¿no? Pero nada más. Ahora, obviamente, los arequipeños están pues muy orgullosos, ¿no? De que Mario Vargas Llosa sea su paisano, ¿no? Eso es el paisano, el arequipeño más famoso de la historia. Ahora, claro, hay muchos arequipeños famosos, ¿no? En la historia, pero Mario Vargas Llosa es el más famoso. Entonces, como le estaba diciendo, Mario Vargas Llosa nació en Arequipa y al principio no vive con su papá, ¿no? Se supone que su papá lo reconoce, ¿no? Le da el apellido, todo, pero no vive con él. Entonces, su mamá y su papá diríamos que no se casaron, ¿no? Simplemente se enamoraron y tuvieron un hijo, pues, ¿no? Y nació Mario. Entonces, obviamente, el bebé Mario Vargas Llosa vivía con su mamá, ¿no? Y con sus abuelos maternos, ¿no? Y entonces lo interesante es que su abuelo, por cuestiones de trabajo, se traslada pues de Arequipa a Bolivia, a Cochabamba. Allí en Cochabamba va, digamos, vivir, ¿no? Sus primeros años, su infancia, Mario Vargas Llosa. Entonces, él va a estudiar, ¿no? Los primeros grados en Cochabamba, Bolivia, porque él, digamos, vive con su abuelo, ¿no? Su mamá y su abuelo. Entonces diríamos que su papá era su abuelo, ¿no? Ahora, claro, él dice, ¿no? Él cuenta en su libro autobiográfico que, que de niño obviamente comenzó a preguntar pues quién era su papá, ¿no? Porque en el colegio cuando uno es pequeñito
están presentes a veces los papás, ¿no? Y entonces uno, como de niño te preguntan tu papá, entonces uno comenta también sobre su padre, ¿no? Entonces él dice, ¿no? Cuando ya de pequeño comenzó a preguntar por su papá, porque se dio cuenta de que su abuelo era, obviamente no era su papá, entonces la mamá le explicó al niño Mario Vargas Llosa de que su padre había muerto. Entonces Mario Vargas Llosa, el niño Mario Vargas Llosa, ¿no? Va a entender pues que su papá se había muerto y por eso no está presente, ¿no? Entonces, para él estaba totalmente claro, ¿no? Su padre había muerto y entonces el abuelo lo reemplazaba. Y además se supone que el abuelo lo quería mucho a él, ¿no? Entonces, Mario Vargas Llosa comenzó, diríamos, a aprender a leer y escribir en Bolivia, ¿no? Y por eso cuando ganó el Premio Nobel de Literatura en el 2010, y en ese tiempo estaba gobernando Bolivia Evo Morales, que fue un presidente bastante popular, ¿no? Evo Morales, él en son de broma dijo, ¿no? Que el Premio Nobel también le tocaba algo, ¿no? A Bolivia, porque Evo Morales dijo, pues no, así en broma, dijo que Mario Vargas Llosa había aprendido a escribir y a leer en Bolivia, cosa que además era cierto, ¿no? Que era cierto. Y entonces dice, ¿no? Unos años después, al abuelo le cambian de trabajo, ¿no? De Bolivia lo mandan a Piura, o sea, regresan al Perú, pero a Piura, ¿no? Y obviamente, ¿no? Mario Vargas Llosa se va pues con su abuelo a Piura, ¿no? Claro, su mamá, ¿no? Toda la familia se va a Piura, ¿no? Porque allí trabaja el abuelo. Y entonces en Piura continúa sus estudios. Y entonces, parece que él estaba ya terminando la primaria, ¿no? O estaba en el primer año de secundaria. O sea, tenía 11, 12 años. Él lo cuenta, ¿no? En su libro. Dice que era una mañana, ¿no? Así temprano, antes del desayuno. Y entonces dice, él estaba pues en su cuarto, ¿no? Preparándose para ir al colegio cuando su mamá, ¿no? Tocó la puerta. Así que Mario abrió la puerta de su cuarto, ¿no? Y claro, estaba su mamá allí. Y entonces la mamá estaba así un poco como preocupada, ¿no? Y entonces dice, la mamá le dijo a Mario, hay una persona que te está buscando, ¿no? O sea, ha llegado alguien ahí a la puerta abajo y te está buscando. Y el niño Mario Vargas Llosa, intrigado, le preguntó pues a su mamá, ¿no? ¿Y quién me busca, ¿no? Y tan temprano, ¿no? Y entonces él cuenta que su mamá le dijo así todo fríamente, ¿no? Sin compasión, nada, le dijo, tu padre. Entonces Mario Vargas Llosa, él cuenta de que obviamente no se quedó pues diríamos, en shock, ¿no? Porque él sabía que su papá estaba muerto. Y él cuenta, ¿no? Que en su cuarto tenía una foto de su papá y le prendía velas, ¿no? De vez en cuando le prendía velas a la foto de su papá. Y resulta que ahora la mamá le dice, ¿no? Tu papá está abajo, ¿no? Ha venido, ha llegado y está abajo, te está buscando. O sea, el papá no estaba muerto. Así que él dice, ¿no? Que bajó a conocer al señor no sé, él dice, no tanto que se emocionó ni nada, ¿no? Sino que dice, tuvo más bien la curiosidad de conocerlo, no sé quién era ese tipo, ¿no? Que supone que era su papá.
Entonces, lo que él relata en su autobiografía es interesante, ¿no? Esto quiere decir entonces que Mario Vargas Llosa vivió, ¿no? Más o menos hasta sus 11 o 12 años sin el padre. O sea, el papá nunca apareció. Vivía con su mamá y con su abuelo. Y entonces, ¿no? De pronto aparece. Esto es interesante porque, ¿no? Como una cosa motivadora, ¿no? Para cuando uno es joven, porque es el caso real, pues, ¿no? O sea, hay muchas personas, o sea, muchos niños y niñas que nacen, ¿no? Y muchas veces sus papás no los reconocen, ¿no? Los abandonan, ¿no? Entonces a Mario Vargas le pasó lo mismo, ¿no? El papá no vive con él, ¿no? Se supone, pues, no se casó con su mamá, no, tal vez no quería vivir con ella, ¿no? Así que Mario Vargas Llosa conoce a su papá. El padre entonces había regresado, dice algo así como arrepentido, ¿no? Le pide perdón al hijo y también, ¿no? Se supone que había buscado reconciliarse, ¿no? Con la mamá de Mario. Y entonces dice Mario Vargas Llosa cuenta que dice que ese mismo día se preparan, ¿no? Para venirse a vivir a Lima, porque el papá de Mario Vargas Llosa vive en Lima. Y entonces ha decidido, ¿no? Reconciliarse con su familia, o sea, no vivir con su familia. Y entonces, ¿no? Él dice, no, se supone que mi mamá también había aceptado, ¿no? Vivir con él. Para obviamente a Mario Vargas Llosa no le gusta la idea, ¿no? De abandonar a su Piura, dejar a sus amigos del colegio, ¿no? A su abuelo, ¿no? Y venirse a vivir a Lima con un señor desconocido. Claro, era su papá, no, pero era un señor desconocido. Pero bueno, dice él, no pudo hacer nada, ¿no? Porque la mamá había aceptado, ¿no? De ese modo va a regresar él, ¿no? O va a venir a Lima a vivir. Entonces diríamos que va a vivir ahora sí, ¿no? Por fin con su papá y su mamá. Pero él dice que su papá era un tipo, pues, machista, etcétera, ¿no? Entonces, a Mario Vargas Llosa, su papá lo matricula acá en colegios de Lima, en colegios particulares, y a Mario Vargas Llosa le gustaba desde pequeño leer, ¿no? La lectura le encantaba. O sea, era su juguete predilecto, ¿no? La lectura, le gustaba leer. Y entonces ya cuando es un adolescente acá en Lima, ¿no? Está estudiando la secundaria, Mario Vargas Llosa prefería, ¿no? Pasar más tiempo en su cuarto leyendo. En cambio, otros niños de su edad más paraban en la calle jugando, ¿no? Además, en ese tiempo, los niños jugaban mayormente en la calle, ¿no? O sea, y con los amigos, ¿no? Con los vecinos, ¿no? Porque Lima era, pues, ¿no? Una ciudad tranquila, apacible, ¿no? No había tanto calor como existe hoy en día, ¿no? Entonces uno podía jugar en la calle. Entonces el papá de Mario Vargas Llosa se da cuenta de que su hijo es extraño, ¿no? Él dice, no, mi papá decía que yo que era un chico raro. ¿Por qué el papá piensa que su hijo es raro? Porque le gusta leer demasiado. Porque el papá no quiere un hijo que sea como los demás, que esté en la calle correteando, jugando, ¿no? Pero a su hijo le gusta leer más. Entonces el papá piensa, ¿no? Que su hijo es raro y algo así como muy delicadito, ¿no? Entonces, dice Mario Vargas Llosa, mi padre, con la idea, ¿no? De convertirme en un adolescente, diríamos, macho, dice, pues lo matriculó en el Colegio Leoncio Prado. Así que Mario Vargas Llosa va a estudiar, ¿no? Tercero de secundaria en el Colegio Leoncio Prado. Porque en ese colegio se empieza a estudiar, ¿no? A partir de tercero.
Parece un colegio militar, pues, ¿no? Internado, ¿no? Y entonces Mario Vargas Llosa estudió en el Colegio Leoncio Prado el tercero de secundaria, todo el año completo. Y obviamente a él no le gustó nada de ese colegio, ¿no? Porque es un colegio militarizado, entonces estos chicos que tienen 13, ¿no? De 13 años hacia arriba, 13, 14, 15, 16, ¿no? Porque en Leoncio Prado estudian tercero, cuarto y quinto de secundaria, o sea, son adolescentes. Eh, bueno, ahí los estudios son secundarios, ¿no? Ahí priorizan la parte, pues, lo militar, ¿no? Estos chicos tienen que ser fuertes, ¿no? Aprenden a disparar, a pelear, ¿no? Claro, según Mario Vargas Llosa, ahí te enseñan a ser violento, ¿no? O sea, el macho es el tipo violento, el que pega a todo el mundo, ¿no? Y justamente esa experiencia de haber estudiado en el Colegio León Prado le sirvió, ¿no? Para escribir su famosa novela que se está viendo acá, La ciudad y lo peor. Es una novela que está inspirado en esa experiencia. El asunto es que Mario Vargas Llosa estuvo un año ahí y luego no quiso seguir más ahí, ¿no? Entonces él dice, ¿no? Que decidió regresar, ¿no? A Piura con su abuelo. O sea, rompe con su papá. Obviamente el papá estaba furioso por la decisión del hijo, ¿no? Que no quiere seguir estudiando en Leoncio Prado. Rompe con su padre, se vuelve a Piura, entonces en Piura va a terminar la secundaria, ¿no? En el Colegio Nacional de Piura terminó la secundaria. Y una vez que terminó su colegio, la secundaria en Piura, regresó a Lima para ingresar a San Marcos, ¿no? Y como todos ustedes saben, Mario Vargas Llosa pues estudió literatura pura en San Marcos. Así que es el sanmarquino más universal, ¿no? Entonces en San Marcos también, ¿no? Ahora, al papá tampoco no le gustó la idea de su hijo, ¿no? De estudiar literatura, pues, ¿no? Y es aparentemente una carrera que no te da plata, ¿no? O sea, no vas a ganar tanta plata como ganarías si fueras médico, ingeniero, abogado, algo así, ¿no? Esa es la idea que tienen los padres, ¿no? Así que el papá estaba furioso, ¿no? Su hijo se fue a Piura con el abuelo, ¿no? Y ahora ha ingresado a San Marcos, además, ¿no? A una universidad, ¿no? A una universidad de comunistas. Porque dice el papá, a pesar de que estaban distanciados, no quería que su hijo estudiara pues en la católica, ¿no? Porque el papá tenía dinero, no podía pagarle la mensualidad en la católica. Pero Mario Vargas Llosa no quiere saber nada con la católica, ¿no? Ingresó a San Marcos, que en esos años se tenía la idea que era una universidad comunista, ¿no? Como hasta ahora mucha gente cree, ¿no? Entonces el hijo está haciendo todo lo contrario a lo que quiere el papá, ¿no? Y entonces Mario Vargas Llosa no depende de su padre. Ya como no se lleva bien con él, además no con tantos años que estuvo abandonado por el papá, él decide, ¿no? Ser autosuficiente. Entonces él decide buscar su propio empleo, ¿no? Él ingresó a San Marcos y ahí estuvo, vamos a poner, ¿no? Más o menos el primer ciclo, ¿no? Y comenzó a buscar trabajo. Y él cuenta en su libro, que se llama, ¿no? Como pez en el agua, que es su libro de memorias, que les recomiendo leer, cómo buscó un empleo, ¿no? Claro, no, él decía, no, ¿en qué podría yo trabajar? No, yo soy estudiante universitario de los primeros ciclos, ¿en qué podría trabajar? Ahora, obviamente, no, a él le encantaba leer y escribir, ¿no es cierto? Desde que era pequeño. Entonces, ¿en qué podría trabajar a alguien que le gusta leer y escribir? Entonces él dijo, no, bueno, podría ser pues como periodista, como periodista. Entonces él dice, ¿no? Decidió buscar un empleo de periodista.
Entonces él cuenta, ¿no? Que preparó su currículum, que era prácticamente una hojita, ¿no? Una hojita, y no había gran cosa, pero no más estaba su nombre nada más. En todo caso, no, lo único bueno que tenía ahí en su currículum era que estaba estudiando en San Marcos, ¿no? Y entonces Mario Vargas Llosa preparó su currículum y dice, no fue a presentarse, ¿no? Ante el director de un periódico famoso que funcionaba por la Plaza San Martín. Y él dice, ¿no? Que varias mañanas esperó pacientemente, ¿no? A que llegara ahí a la puerta del edificio donde funcionaba ese periódico, el director de ese periódico, porque él había planificado entregarle su currículo personalmente al director. Y era un chico que tenía, pues, ¿no? 17 años. Y para su buena suerte, dice, ¿no? Una mañana bajó de un automóvil el director, que él lo conocía, pues, ¿no? Porque como a él le gustaba leer, él leía los periódicos, ¿no? Y sabía quién era el director. Así que él dice, no tuvo la valentía de acercarse, de presentarse, ¿no? Y de pedirle trabajo. Interesante, ¿no? Esa actitud, ¿no? Audaz del jovencito, ¿no? De frente, decirle, no, el señor puede darme empleo. Obviamente al director dice, no, le llamó la atención mucho, pues, ¿no? La audacia del jovencito, ¿no? De pedirle un empleo de frente. Y para la buena suerte, Mario Vargas Llosa dice que allí, justo en ese momento, dice, ahí por la Plaza San Martín pasó, ¿no? Esos carros de los bomberos, ¿no? Y obviamente cuando pasan esos carros es mayormente porque hay alguna emergencia, ¿no? O sea, hay algún incendio. Entonces dice el dueño del director del periódico, ¿no? Bueno, le pareció muy interesante, ¿no? Como este jovencito le pedía trabajo de frente. Le dijo, ¿no? Bueno, le dijo, podría ser que te dé un empleo, le dijo, ¿no? Y entonces le dijo, no, claro, ¿no? Seguramente el director del periódico habrá visto su currículum que era dos, tres palabras, ¿no? Y habrá visto, pues, que este chico estaba estudiando literatura en San Marcos, ¿no? Dice entonces, le dijo a Mario, sigue ese carro de bomberos, seguramente por ahí abajo hay algún incendio, y todo lo que tú ves allí, ¿no? En el incendio lo presentas como una nota, ¿no? Como una noticia, ¿no? Y lo dejas mañana acá en la puerta con el vigilante. Entonces Mario Varellosa se cuenta, ¿no? Que él siguió la carrera, dice, ¿no? Al carro de los bomberos. Y dice que ese carro, pues, no, finalmente fue hacia la Avenida Argentina, por ahí cerca está, ¿no? Dice por la Avenida Argentina, había una empresa, o sea, un almacén, algo así, ¿no? Que estaba quemando. Ahí llegaron esos carros, varios carros de bomberos. Y Mario Vargas Llosa, obviamente, no vio todo el proceso, ¿no? De cómo los bomberos, ¿no? Apagan el incendio. Y luego, ¿no? Él anotaba todo, ¿no? Y en su casa redactó, pues, ¿no? Una nota, ¿no? Una hojita. Y al día siguiente lo dejó allí, ¿no? En el vigilante del edificio donde funcionaba ese periódico. Ahora él cuenta que obviamente no tenía ninguna esperanza, ¿no? Él sabía que no, nunca lo iban a llamar. Y en todo caso, eso fue una salida del señor, ¿no? Del director. Así que dijo, no, por si acaso lo dejo, no, no pierdo nada, ¿no? Pero, para su buena suerte, dice su nota, lo que escribió, le gustó, ¿no? Al director. O sea, ese señor era buena gente, ¿no? Que lo leyó y lo aprobó. Así que lo mandaron llamar diciendo, ¿no? Que sí, ¿no? Que su nota estaba bien, que le iban a dar un empleo. Ahora, obviamente, él no podía trabajar pues, de periodista, ¿no?
porque era un jovencito que recién estaba empezando a estudiar. Y entonces dice, le dieron un empleo como ayudante, ¿no? De los periodistas que trabajaban allí. Y entonces el asunto es que consiguió empleo, ¿no? Así que él estudiaba en San Marcos, trabajaba allí, ¿no? Buscando noticias, ¿no? Que ayudaba a otros periodistas. Y así, ¿no? Va a comenzar a trabajar en diferentes cosas, donde entonces Mario Vargas Llosa está demostrando de que él no está esperando todavía, ¿no? Que el papá le dé dinero y obviamente, ¿no? Como no tiene una buena relación con su padre, él no tiene esperanzas en su papá, ¿no? Y además él tiene esa actitud, ¿no? De autosuficiente, ¿no? O sea, la idea de que yo puedo estudiar y yo mismo también puedo trabajar. Y así estaba hasta que se enamora, ¿no? Y seguramente con su papá, ¿no? Seguían esta relación conflictiva, que Mario Vargas Llosa decide romper, ¿no? Totalmente con su papá, y para ello él decide casarse, ¿no? Mario Vargas Llosa se casó cuando tenía 19 años, y de ese modo él se independiza totalmente del padre, ¿no? Y entonces diríamos que estaba recontra loco Mario Vargas Llosa, ¿no? O sea, él estudia en San Marcos, ¿no? Está estudiando en San Marcos, se casa y claro, sigue estudiando en San Marcos y obviamente, ¿no? Tiene que trabajar para mantener a su familia, ¿no? Y entonces él dice, ¿no? Que comenzó a buscar todavía más trabajo, ¿no? Trabajó de todo, ¿no? Hasta dice que trabajó en el cementerio del Ángel también, ¿no? Anotando el nombre de los difuntos que están ahí en los nichos. Y así, ¿no? Terminó su carrera en San Marcos de forma brillante, ¿no? Y era pues un tipo que, digamos, de mucha inteligencia, ¿no? Y que desde niño había leído tanto, ¿no? Y obviamente San Marcos ya escribía, ¿no? Sus primeros cuentos, sus primeros textos, ¿no? Y termina en San Marcos su carrera y luego, ¿no? Gana una beca y se va a España, ¿no? Obviamente con su esposa. Allá en España estudió, ¿no? Su doctorado, ¿no? En la Universidad de Complutense. Y lo más interesante, ya en Europa se quedó para siempre, diríamos, ¿no? O sea, nunca más vino al Perú. Claro, viene al Perú pues de vacaciones, ¿no? Él, desde que se fue de acá, siempre ha vivido en Europa, ¿no? O algunas veces en Estados Unidos, pero mayormente en Europa. Ha vivido en España, en Francia, en Inglaterra, ¿no? Y al Perú siempre ha venido de vacaciones. Y entonces, queda demostrado que una persona cuando quiere, ¿no? Superarse, lo consigue, ¿no? En base a una decisión. Creo que fue un éxito. Cada libro que él escribía y lo publicaba, ¿no? Siempre ganaba un premio y otro premio, ¿no? Entonces, como se indica acá, dice, ¿no? Ha obtenido las distinciones literarias más importantes, ¿no? El premio máximo es el premio Nobel, ¿no? Que le recibió en 2010. Aunque él era candidato al Nobel desde hace como 40 años, ¿no? Fue candidato al Nobel. El premio Cervantes, que es el premio más importante, ¿no? De la lengua castellana. El premio Príncipe de Asturias también, ¿no? Que es un premio muy importante que da España. Otro premio, ¿no? Biblioteca Breve y el premio Rómulo Gallegos, que es uno de los premios más importantes a nivel de Latinoamérica. El asunto es que Mario Vargas Llosa pues ha recibido o ha ganado casi todos los premios que existen en el mundo.
y lo máximo es el premio Nobel, ¿no? Y entonces ahí queda totalmente demostrado, ¿no? Que el progreso, la trascendencia, ¿no? de una persona depende, ¿no? Esencialmente de su actitud, ¿no? Y de su trabajo. Así que Mario Vargas no necesitó, ¿no? Al papá. Veamos características de la narrativa de Mario Vargas Llosa. Bien, él ha publicado más de 20 obras literarias, ¿no? Bueno, Vargas Llosa ha escrito cuentos, novelas, ensayos, sus memorias, ¿no? Teatro. Lo único que no ha, digamos, profundizado es en la poesía, pero los demás géneros él los ha escrito todo. Pero para el examen nos interesa cómo es su narrativa, ¿no? Primero dice, su narrativa es de carácter realista. ¿Qué significa? Que sus novelas, en su mayoría, están inspirados en hechos de la vida real. Primero, no olvidarse, ¿no? Que las obras literarias son obras de ficción. ¿Y qué significa que sean obras de ficción? Que un escritor, un autor, ¿no? A partir de hechos que él ha visto, ha conocido, ha experimentado, él, ¿no? Crea toda una historia. Él lo crea. O sea, diríamos, lo inventa, ¿no? Pero está inspirado en hechos de la realidad. Entonces, no, las novelas de Mario Vargas Llosa en su mayoría es de carácter realista. Por ejemplo, su famosa novela La ciudad de los perros está inspirado en lo que él conoció, pues, ¿no? En el Colegio Leoncio Prado. O sea, es de carácter realista. O sea, tranquilamente, ¿no? Lo que uno lee en esta obra, La ciudad de los perros, puede haber sido real. Pero es una invención de Vargas Llosa, ¿no? Inspirado en hechos que él conoció. Segundo dice, ¿no? Emplea la narración objetiva. ¿Qué quiere decir esto, no? Primero, Mario Vargas Llosa conoce, ¿no? Todas las técnicas narrativas que se han inventado en el siglo XX, ¿no? O sea, él conoce las técnicas vanguardistas y obviamente, ¿no? Conoce todas las técnicas desde tiempos, ¿no? Desde los griegos, ¿no? Hasta lo moderno. Porque él, pues, no es una persona que sea literatura por Ense Marcos, ¿no? Además, no ha hecho su doctorado en España, ¿no? También en literatura. O sea, es una persona que toda su vida se lo ha pasado leyendo, ¿no? Ha leído seguramente miles de novelas y cuentos, ¿no? Se conoce todas las técnicas. Y entonces él usa lo que se llama la narración objetiva, que viene a ser, ¿no? Contar la historia de forma, digamos, casi exacta, ¿no? Como se da en la vida real. Entonces, ¿no? La voz que nos cuenta en las novelas, que se llama el narrador, es alguien, ¿no? Que nos va contando todo lo que ve. O sea, es algo así como una cámara, ¿no? Una cámara
filmadora, ¿no? Imaginemos, ¿no? Están filmando un cumpleaños, ¿no? Entonces van filmando todo lo que está pasando, ¿no es cierto? Cómo bailan, todo, pues, ¿no? Entonces, eso sería una narración objetiva, ¿no? Lo que filma la cámara es una narración objetiva. En cambio, ¿no? Si tú te dicen, a ver, cuéntame qué tal fue el cumpleaños, y entonces tú vas a contar, pues, ¿no? De forma subjetiva, ¿no? Podrías decir, no, bueno, no, bueno, la música está bien, ¿no? El ambiente, no, no tanto, ¿no? Porque la gente no, como que no quería bailar, o hay gente que critica hasta lo que le invitan, ¿no? Dice, no, nos invitaron de comida, ¿no? Algo simple, dicen, ¿no? O sea, critican la fiesta, ¿no? Algo no les gustó. Eso sería pues una narración subjetiva, ¿no? Porque estás contando lo que te pareció o lo que tú sentiste, ¿no? Y así, ¿no? Cada persona va a contar la parte que le gustó, ¿no? Y va a criticar lo que supuestamente estaba mal. Pero Mario Vargas Llosa no usa esa forma de técnica, ¿no? Sino la narración objetiva es, ¿no? Contar tal como habría sucedido, ¿no? Narración objetiva. Entonces se parece, como ya dije, a la cámara que está filmando. Tercero dice, ¿no? Es asimilador e innovador de las técnicas narrativas más modernas. Bueno, esto ya les dije, ¿no? Mario Vargas Llosa se conocía todas las técnicas narrativas vanguardistas, porque él los ha leído, los ha estudiado, ¿no? Y entonces, ¿no? Hasta todos los críticos en el mundo dicen, pues, ¿no? De que Mario Vargas Llosa es un maestro, ¿no? Un experto usando técnicas narrativas. Su obra transita por varios tipos de lenguaje, paródico, sociológico, político. Bueno, como Vargas Llosa usa la narración objetiva, entonces los personajes, ¿no? De sus obras, obviamente, no hablan tal como es en la vida real, ¿no? Entonces, ¿no? Si de repente hay un personaje, ¿no? Un personaje político, ¿no? Como se puede leer en Conversación en la Catedral, hay pues todo un discurso político, ¿no? Tal como hablan los políticos, ¿no? O cuando se habla, ¿no? De cómo en este colegio Leoncio Prado, ¿no? A los cadetes, a estos jovencitos les enseñan a ser machistas, violentos, ¿no? O en Conversión en la Catedral, cuando se presenta, ¿no? Todos estos conflictos, esta crisis, ¿no? De la dictadura de Odría, no solamente hay discurso político, sociológico, ¿no? También hay discurso paródico, ¿no? Y así, ¿no? Entonces acá lo que está diciendo es que los personajes que aparecen en estas novelas, en los cuentos, ¿no? Hablan, o sea, no se comunican en la ficción tal como es en la vida real. Porque él usa, pues, ¿no? Lo que se llama la narración objetiva de carácter realista. Siguiente dice, ¿no? Propone que la novela es la invención de una realidad imaginada. Bueno, este parece un trabalengua, ¿no? Pero ¿qué quiere decir? Que Mario Vargas Llosa se inspira en hechos de la realidad. Pero lo que cuenta es ficción, ¿no? O sea, es una invención. Por ejemplo, en su novela La ciudad de perros cuenta pues la historia, ¿no? De un grupo de cadetes del Colegio Leoncio Prado, ¿no? Que él se inspiró en su experiencia personal de haber estudiado en ese colegio, ¿no? El tercero de secundaria. Ahora, obviamente, ¿no? La historia, los personajes que aparecen allí en la novela, todos son, ¿no? Personajes de ficción. Ahora, claro, ¿no? En algunos estudios han intentado, ¿no?
buscar, ¿no? ¿Quién de los amigos, ¿no? De Mario Vargas Llosa que estudió en el Colegio León Cifrado podría ser, ¿no? Por ejemplo, el esclavo, el jaguar, ¿no? Ahora, claro, ¿no? Podrías tú inspirarte, pues, en algún personaje de la vida real, ¿no? Pero esos personajes que están en la novela ya es, ¿no? Totalmente invención, ficción. Igual, ¿no? En la novela La Conversación en la Catedral, que está basado, ¿no? En el Ochenio de Odría, también, ¿no? Los personajes que aparecen ahí están inspirados en, ¿no? En personajes de la vida real, pero en la novela ya se convierte en personajes de ficción, ¿no? Porque ya tienen otros nombres, ¿no? Claro, ¿no? Te inspiras en algún personaje real, ¿no? Pero lo que tú ya inventas allí, o sea, el personaje que aparece, es ya, ¿no? Totalmente de ficción. Es como el Quijote, pues, ¿no? El Quijote, Sancho Panza, ¿no? Que Cervantes, ¿no? Seguramente conoció a alguien, ¿no? Así un personaje, un gordito, ¿no? Y entonces lo convirtió en Sancho Panza, ¿no? Pero obviamente no es lo mismo que el personaje real, ¿no? Entonces significa que se inspira en hechos de la realidad, pero lo que ya está en las novelas no es pura ficción, invención. En la última parte dice, ¿no? En su narrativa busca la novela total. Bueno, muchos estudiosos afirman que Mario Vargas Llosa busca contar en sus novelas, diríamos, ¿no? Una historia completa, ¿no? Una historia, digamos, ¿no? Que parece que fuera totalmente real. Entonces, ¿no? Son historias que no solamente no tienen que ver con lo que le pasa a un personaje, ¿no? A los conflictos, ¿no? A los hechos en la cual participan estos personajes, sino que también esas obras tienen, ¿no? Un mensaje profundo, ¿no? Que tiene que ver también con las críticas que hace, ¿no? El escritor, ¿no? De la realidad. Por ejemplo, cuando uno lee La Cielo de Perros, pasa, ¿no? Conocer las experiencias, las aventuras que viven, pues, un grupo de cadetes, ¿no? De escolares, ¿no? Militarizados. Pero no es solamente lo que se cuenta allí, ¿no? De la violencia, el machismo, ¿no? Del crimen, ¿no? De la búsqueda de justicia, sino también esa novela está diciendo, ¿no? Que la educación militarizada no es buena. Ya para Mario Vargas Llosa, la educación militarizada no sirve para nada, porque la idea que él plantea es, ¿no? Que un adolescente, ¿no? En un colegio militar aprende a ser, ¿no? Una persona violenta, una persona machista, y que obviamente, ¿no? En su vida de adulto, ¿no? De viejo, va a ser siempre así, un tipo violento, ¿no? Un tipo machista. Y él obviamente no está en desacuerdo con este tipo de educación, ¿no? Que existan colegios, ¿no? Para convertir a los adolescentes en futuros, ¿no? Hombres violentos y machistas, ¿no? Entonces ahí está, pues, ¿no? Esta idea de la novela total, ¿no? No solamente es historia de cadetes, no solamente, ¿no? Es el uso de técnicas narrativas vanguardistas, ¿no? O sea, no es solamente que sea una novela perfecta, ¿no? A nivel de las técnicas, ¿no? Sino del contenido, del mensaje. Igualmente, ¿no? Cuando en su novela Conversación en la Catedral, que usa, ¿no? Técnicas narrativas vanguardistas así, ¿no? De forma perfecta, ¿no? Monólogos interiores, ¿no? Rompe el tiempo cada rato, ¿no? Aparecen muchas voces, ¿no? O sea, a nivel técnico es una obra maravillosa, perfecta, ¿no? Que todos
lectores y críticos admiran, ¿no? Sino que también en esa novela le está contando, ¿no? Que las dictaduras, ¿no? Son gobiernos crueles, ¿no? Crueles, corruptos, ¿no? Y él está básicamente hablando, ¿no? De Odría. Y entonces hasta el día de hoy, pues vale, ¿no? Porque cualquier gobierno, cualquier dictadura en el mundo actual, ¿no? En Perú, en cualquier otro país, ¿no? Son, ¿no? Gobiernos crueles, ¿no? Son gobiernos que asesinan, que mandan matar, ¿no? Y donde reina la corrupción total. Entonces, estas novelas son, ¿no? Especie de fragmentos de la vida real, ¿no? Pero con una mirada crítica, con una mirada que el lector se queda pensando, ¿no? Que claro, ¿no? Así funciona en la vida real. Entonces, para el examen en San Marcos, nos piden, ¿no? Haber leído sus dos grandes novelas. Todos los críticos en el mundo dicen, ¿no? Que la obra maestra de Mario Vargas Llosa es Conversación en la Catedral. Esta, ¿no? Esta novela. Ya, para los críticos, para los estudiosos y para los lectores, ¿no? En el mundo, esta es la obra maestra de Mario Vargas Llosa. O sea, ¿no? La novela más perfecta que él ha escrito y publicado. Conversación en la Catedral y que está centrado, ¿no? En el ochenio de Odría, de un escenario, ¿no? De una dictadura corrupta y cruel, donde lo más impresionante, ¿no? Es el empleo, ¿no? De las técnicas narrativas. Ahora, el título está inspirado justamente en esta foto, se ve, es interesante, ¿no? Está inspirado en el nombre de este bar, mira, acá se puede leer, ¿no? Bar La Catedral. Y su novela se llama Conversación en la Catedral. Entonces, este bar existía, ¿no? Creo que actualmente ya no existe. Este era un bar que funcionaba más o menos por la Plaza Unión, ¿no? Me imagino que algunos conocen. Plaza Unión, Plaza 2 de Mayo, ¿no? Esta Plaza Unión, como ir a Caquetá, ¿no? Está cruzando el río Rímac, ¿no? Ahí entre la Plaza Unión y la Plaza 2 de Mayo, por allí, funcionaba este bar, ¿no? O sea, era un bar pues de mala muerte, ¿no? Donde para la gente mayormente diríamos, ¿no? Los borrachines, ¿no? Y claro, cualquier persona puede entrar, ¿no? Pero eran bares, ¿no? Así de popular, ¿no? Un bar popular. Era como un canchón, pero tenía pues un nombre impresionante, ¿no? La Catedral. Y entonces Mario Vargas Llosa, se inspira en este título de este bar, ¿no? Para colocar el nombre a su novela. Que él conocía, ¿no? Como él trabajó muchos años de periodista y de reportero, ¿no? Trabajó de reportero. Entonces él se conocía, pues, ¿no? Popularmente lo que se dice en todos los huecos, ¿no? Del centro de Lima, ¿no? Donde usualmente, por ejemplo, en esos lugares van, pues, ¿no? Los delincuentes, por ejemplo, a beber, ¿no? Y entonces, muchas veces uno de periodista va a buscar ahí a los delincuentes, ¿no? Para entrevistarlos, para sacarle algún dato, ¿no? Entonces, Mario Vargas Llosa conocía este bar popular, ¿no? Que estaba por la Plaza Unión. Muy bien, entonces,
Vamos a ir a la segunda parte de nuestra sesión. Voy a hablar de los ejercicios y a unos minutitos voy a ir a tomarme algo caliente. Muy bien, entonces vamos a
los ejercicios. Como ustedes manejan el boletín, aquí está, ¿no? El boletín de la semana 18. Entonces, claramente está indicado, ¿no? Que el último tema en literatura es Mario Vargas Llosa, ¿no? Y sus dos grandes libros, Conversación en la Catedral y La Ciudad de los Perros. Entonces, hay una primera parte, ¿no? La primera parte que es la parte teórica, que ustedes suponen lo leen, ¿no? Es bueno leer subrayando, ¿no? Los datos más importantes. Ya siempre hay que leer subrayando. Existen actualmente, ¿no? Esos resaltadores, ¿no? Que son bastante prácticos, ¿no? Porque hay de todos los colores. Bien, entonces vamos a explicar los ejercicios. La primera pregunta tiene que ver con la ciudad de los perros. Bien, entonces esta es una pregunta que en San Marcos se utiliza en los exámenes, ¿no? La pregunta DECO. Que es, ¿no? Una pregunta más objetiva, ¿no? Si lo comparamos con las formas antiguas que eran más bien memorísticos. Entonces acá nos han puesto un fragmento de la novela, ¿no? Entonces, ¿cómo se actúa en este tipo de preguntas? Hay que centrarnos en el fragmento. Obviamente es bastante útil, ¿no? Conocer haber leído la novela, ¿no? Porque conoces toda la obra. O sea, es mucho más fácil si tú conoces toda la obra, ¿no? Pero para el examen tienes que centrarte en el fragmento. Dice, estaban en cuclillas y formaban un círculo. Algunos habían encendido cigarrillos que iban pasando de mano en mano. La habitación comenzó a llenarse de humo. Cuando el jaguar entró al baño, precedido por Cava, todos comprendieron que éste había mentido. Esos pómulos, ese mentón habían sido golpeados y también esa ancha nariz de bulldog. Se había plantado en medio del círculo y los miraba detrás de sus largas pestañas rubias con unos ojos extrañamente azules y violentos. La mueca de su boca era forzada como su postura insolente y la calculada lentitud con que los observaba uno por uno. Pregunta, dice, ¿no? Con respecto al fragmento citado de la novela La ciudad de los perros, ¿cuál es la característica de la narrativa de Mario Valiosa que se evidencia? Bueno, la clave dice la A, ¿no? Emplea la narración objetiva de manera predominante en el relato. Claro, ya les dije, ¿no? Que la narración objetiva quiere decir, ¿no? Que el narrador nos va contando tal como habría sucedido en la realidad. O sea, es como una que está filmando, ¿no? Hechos de la realidad. Entonces, claro, ¿de qué están hablando, no? Bueno, acá nos están relatando, ¿no? Lo que le sucede a un grupo de cadetes, ¿no? Conocido como el círculo.
y se menciona básicamente a dos personajes, ¿no? Al jaguar, que es el líder del círculo, y a Cava, ¿no? Que es uno de los integrantes. Claro, está indicando cómo es, ¿no? Digamos, de forma casi real, diríamos, ¿no? Estaban en cuclillas y formaban un círculo, ¿no? O sea, un hecho que puede ser totalmente real. Dice, ¿no? Algunos habían encendido cigarrillos, ¿no? Claro, un grupo de cadetes, ¿no? Fuman, ¿no? Fuman. Claro, no comparten los cigarrillos. Dice, va de mano en mano. La habitación comenzó a llenarse de humo, también, ¿no? Una cosa que puede ser real. Cuando el jaguar entró al baño, ¿no? Pero antes había entrado Cava, o sea, estos dos van al baño. Todos comprendieron que este había mentido, o sea, Cava había mentido, ¿no? O sea, Cava le ha pasado algo, ¿no? Que está con la cara golpeada, ¿no? Los pómulos hinchados, ¿no? Todo su rostro está así como hinchado, o sea, lo han golpeado, ¿no? Y él no ha contado la verdad, ¿no? Él había contado que se había caído, ¿no? Entonces al final el jaguar lo lleva al baño para que le confiese, solamente él, ¿no? Y claro, describe cómo es, ¿no? Cómo es. El jaguar es un tipo blanco, ¿no? Un blancón. Entonces todo lo que está describiéndose allí es una narración objetiva. Entonces uno podría decir, ¿no? ¿Y por qué no puede ser la B? ¿Por qué no podría ser la B? Bueno, la B que dice, moderniza las técnicas narrativas con el uso del monólogo interior. Entonces, primero, ¿no? En este fragmento se puede ver ejemplo de monólogo interior. Bueno, en todo caso hay que recordar, ¿no? Que es un monólogo interior. Un monólogo interior es una técnica narrativa en la cual un personaje recuerda, ¿no? Recuerda varios hechos de su vida, digamos, cotidiana. O sea, no, es cuando tú recuerdas mentalmente, obviamente, ¿no? Mentalmente recuerdas, ¿no? Todas las cosas que te suceden, pues, en la vida real, ¿no? Que puede ser, varios hechos, ¿no? Ahora, esto sucede en la vida real, ¿no? Porque muchas veces nosotros cuando estamos de repente, puede ser, no podría estar viajando, ¿no? Estoy viajando en el micro, estoy yendo de mi casa a mi trabajo, ¿no? En el micro. Y claro, no podía estar yo sentado, parado, ¿no? Y entonces en mi mente va pasando muchas cosas, ¿no? Podría estar preocupado, ¿no? Diciendo, el carro no avanza, ¿no? Y debo llegar a mi trabajo temprano o me van a poner tardanza, estoy preocupado, ¿no? Y obviamente tú hablas, mentalmente lo dices, ¿no? Porque no le vas a contar a la gente, ¿no? Que ni los conoces. O sea, mentalmente, ¿no? Dice, no, de repente voy a llegar tarde, ¿no? Me va a poner tardanza. eh, Y bueno, al mismo tiempo de repente recuerdo, ¿no? Bueno, ayer, ¿no? Un peruano ganó una medalla de bronce en las Olimpiadas, ¿no? De la noticia no me acuerdo, ¿no? También eso, ¿no? Viene a mi cabeza, ¿no? Que ganó una medalla, ¿no? Y también podía decir, no, bueno, también leí, ¿no? Ayer que la U ha cumplido 100 años de su fundación, ¿no? Pero también podía estar preocupado, ¿no? De que, bueno, más tarde tengo que presentar un trabajo, ¿no? O podría decir, no, y también, ¿no? Bueno, tengo un hijo, ¿no? Que de repente está enfermo, ¿no? Entonces estoy preocupado, ¿no? Diciendo, bueno, en la tarde, ¿no? Tengo que llevar al médico. Entonces, todas esas cosas, esos recuerdos, esas ideas suceden en mi mente. O sea, lo recuerdo todo, ¿no? Así como mezclado. Y así nos pasa, ¿no? Así estamos muchas veces, ¿no? Pensando mentalmente muchas cosas, ¿no? Y claro, no solamente puede ser cosas de problemas, ¿no? Pueden ser cosas también de felices, ¿no? De alegría, ¿no? Y entonces todo eso pasa en nuestra mente, ¿no? Eso, que si tú lo presentas en una novela, en un cuento,
en la voz de algún personaje, ¿no? Se llama monólogo interior, porque todo sucede en tu mente nada más. Y obviamente, ¿no? Leyendo este fragmento, no hay, pues, ¿no? Una forma de monólogo interior. Más bien acá no están describiendo, ¿no? Lo que va pasando. Es como una cámara, ¿no? Que está filmando lo que pasa. Entonces, obviamente, no puede ser la B, porque fragmento no es un ejemplo de monólogo interior. Ahora en la C dice, ¿no? Utiliza diversos registros del habla para alcanzar un mayor realismo. Claro, nos han dicho que Vargas Llosa utiliza, ¿no? Un lenguaje político, sociológico, paródico, ¿no? Filosófico, psicológico, etcétera, ¿no? Bueno, acá no hay, pues, ¿no? Una variedad, ¿no? O sea, simplemente es una única forma, ¿no? De lenguaje que es, ¿no? Diríamos un lenguaje, diríamos coloquial, ¿no? Que nos describe lo que está viendo, ¿no? Lo que sucede. Casi todo tiene el mismo tono, ¿no? Un tono coloquial. O sea, no hay una diversidad de habla, ¿no? Diversidad de forma de hablar. Por eso no es la C. La D dice, ¿no? Combina elementos de la realidad inmediata y la ficción literaria. Bueno, esta idea, ¿no? De realidad inmediata hace alusión, pues, ¿no? A lo que sucede, ¿no? En la realidad y la ficción literaria. Bueno, mezclar estas dos ideas, no tiene sentido. Porque primero, para Mario Vargas Llosa, toda la novela Silva de Perros es ficción. Todo es ficción. Y que está inspirada en hechos de la realidad, claro, porque él se inspiró, ¿no? En lo que él conoció cuando estudió en el Colegio León Prado. Entonces, este especie de unión, ¿no? Realidad inmediata y ficción literaria no tiene, es un absurdo. Ya, todo es ficción literaria, que está inspirado en hechos de la realidad. ¿Y por qué no puede ser la E? Dice, ¿no? Describe con mucho detalle el mundo interior de los personajes, que podría ser, ¿no? Cuando se presenten monólogos interiores, ¿no? Pero acá, ¿en qué parte, ¿no? De este fragmento se está describiendo, ¿no? Con mucho detalle, ¿no? Lo que piensan los personajes. No hay. Simplemente, ¿no? Lo que se ve, ¿no? Se está relatando lo que se ve, lo que está pasando. Porque acá no dicen, ¿no? Lo que le está pasando acaba, ¿no? O lo que le sucede al jaguar. Entonces acá no hay ninguna duda, ¿no? De que la clave correcta pues es la A, ¿no? En la 2 es una pregunta también parecida a la anterior, ¿no? Dice, en la medida en que la obra describe un mundo cerrado, desde su nacimiento hasta su muerte, y en todos los órdenes que lo componen, el individual y el colectivo, el legendario y el histórico, el cotidiano y el mítico, y por su forma, ya que la escritura y la escritura tienen como materia que cuaja en ellas una naturaleza exclusiva, irrepetible y autosuficiente. Dice, en el fragmento citado, Mario Vargas Llosa reflexiona sobre la novela Cien años de soledad de García Márquez. Ante ello, se infiere que el escritor peruano alude al concepto de que caracteriza su narrativa y la clave es la C, ¿no? La novela total.
Bueno, primero recordemos que Mario Vargas Llosa, cuando estudió su doctorado, ¿no?, en la Universidad Complutense en España, para graduarse, ¿no?, de doctor, porque ustedes saben, ¿no?, para ser doctor hay que estudiar, ¿no?, un posgrado de doctorado, investigar, ¿no?, y luego sustentar una tesis y te dan el título de doctor. Esto es interesante, ¿no? En todas las carreras puedes llegar a ser doctor. Entonces, un literato puede ser doctor, ¿no? Claro, Mario Vargas es doctor, porque, ¿no?, estudió el doctorado y sustentó una tesis, ¿no?, y aprobó. Entonces le dieron el título de doctor. Claro, en el Perú muchas veces se piensa que los doctores son únicamente los médicos y los abogados, y eso es falso, pues, ¿no? En toda la carrera se puede llegar a ser doctor, porque es un grado académico. Entonces Mario Vargas Llosa, para sacar su grado de doctor, investigó, ¿no?, sobre esta famosa novela de García Márquez. Y entonces finalmente está publicado, ¿no?, su tesis de doctor como un libro de ensayos, ¿no? Y entonces en esta novela él está explicando, ¿no?, que Gabriel García Márquez habría escrito, pues, ¿no?, una novela total. O sea, que contiene, ¿no?, todos los hechos, ¿no?, los sucesos, ¿no?, las ideas que existen en la realidad. Para presentarlo, ¿no?, como un ejemplo, ¿no?, de una obra que, digamos, ¿no?, recrea lo que es, ¿no?, la realidad, el mundo real, pero en todos sus vertientes, ¿no?, en todas sus características. Acá dice, ¿no?, en la medida en que la obra literaria, ¿no?, describe un mundo cerrado, desde su nacimiento hasta su muerte, y en todos los órdenes que lo componen, el individual y el colectivo. O sea, no solamente se preocupa de los personajes, ¿no?, a nivel individual, sino a nivel colectivo, ¿no?, o sea, del pueblo, ¿no? Está aludiendo a Macondo. La parte legendaria, ¿no? O sea, ¿no?, son muchas historias, ¿no?, que aparecen en esta novela, están inspirados, ¿no?, en leyendas, en mitos, pero al mismo tiempo también, ¿no?, hay, ¿no?, datos históricos, o está basada en hechos históricos, ¿no? O sea, en hechos de la vida real, lo cotidiano. Además está escrito, ¿no?, con un lenguaje muy, muy elaborado, ¿no? Y claro, la novela, ¿no?, usa técnicas narrativas vanguardistas, ¿no? Entonces, en este fragmento, Mario Vargas Llosa está aludiendo, ¿no?, a lo que se llama la novela total. Entonces, podría decirse entonces, ¿y por qué no puede ser la A, no? O sea, ¿por qué no podría ser literatura comprometida? Bueno, la literatura comprometida esencialmente no tiene que ver con cuando en una novela se busca, ¿no?, tomar una postura con respecto, ¿no?, a los hechos políticos, económicos, sociales, ¿no? Entonces, en este fragmento no está hablando, ¿no?, exactamente de una postura, diríamos, política, ¿no? La realidad imaginada, un concepto, ¿no?, dice realidad imaginada.
Bueno, en este caso, como es un libro es una tesis, ¿no? Un libro de ensayo, acá no tiene nada que ver con realidad imaginada, ¿no? O sea, esto es un libro de ensayos, ¿no? O sea, es una tesis, ¿no? O sea, es un estudio, ¿no? Sobre 100 años de soledad de García Márquez. Entonces, la realidad imaginada no tiene nada que ver ahí, ¿no? Realismo objetivo tampoco, ¿no? O sea, es una opinión, ¿ya? Es una opinión. Modernidad narrativa tampoco, ¿no? En la pregunta 3 dice, ¿no? Marque la alternativa que complete correctamente el siguiente enunciado sobre el argumento de la ciudad de perros de Mario Vargas Llosa. La investigación sobre un posible asesinato, dice, ¿no? La investigación sobre un posible asesinato en el Colegio Militar Leoncio Prado tiene varias consecuencias. Una de ellas fue la clave correcta, la E, ¿no? El descubrimiento del ámbito delincuencial en que convivían los cadetes. A ver, recordando brevemente el argumento, ¿no? De esta novela. Bueno, el asilo de perros, ¿no? Se cuenta la historia de un grupo de cadetes. Estos estudiantes están, ¿no? En el quinto año de secundaria, ¿no? En el Colegio Leoncio Prado. Ahora, claro, ellos han ingresado, están ahí en ese colegio a partir de tercero de secundaria, ¿no? O sea, ya están ya 3 años en ese colegio. Y entonces en ese colegio, en el Leoncio Prado, se forman pandillas, ¿no? Y entonces la pandilla más importante que se ha formado allí es el Círculo, cuyo líder es el Jaguar. Y lo más interesante, ¿no? Los integrantes del Círculo y los demás estudiantes que están en el quinto de secundaria tienen, ¿no? Una característica, ¿no? No solamente física, sino también diríamos psicológica, ¿no? Bueno, finalmente el Colegio Leoncio Prado es también algo así como un resumen del Perú, porque estos escolares vienen de diferentes partes del Perú. Por ejemplo, el Jaguar, el líder del Círculo, ¿no? Que es una pandilla, es, ¿no? Del Callao, o sea, es chalaco, y es blancón, ¿no? Y es el más alto de todos, ¿no? El más fornido, ¿no? El que pega a todo el mundo. Y es un chico blancón, ¿no? Dice de ojos azules, ¿no? De cabello rubio. Y el poeta es un chico de clase alta, ¿no? Es miraflorino, ¿no? Miraflorino, ¿no? Sus padres tienen dinero, ¿no? Y Ricardo Arana es un chico clase mediero, ¿no? Bueno, él es chiclayano, ¿no? Chiclayano, o sea, provinciano, digamos, ¿no? De la costa norte. Sus padres vienen a vivir acá a Lima, ¿no? Lo matriculan en León Soprado. También es conocido como el esclavo, ¿no? Ricardo Arana, el esclavo. Ahora es un chico que no ha nacido para el mundo militar, ¿no? Es un enclenque, un chico temeroso, ¿no? Entonces por esto lo consideran cobarde, ¿no? Que es un cobarde, un miedoso, ¿no? O sea, sería el antimodelo, ¿no? De cadete. Por eso su apelativo, el esclavo. Y Cava, ¿no? Porfirio Cava es de la sierra, ¿no? Por eso también le dicen el serrano, ¿no?
Y claro, es un chico trigueño, o sea, tiene todo, ¿no? Las facciones de un chico de la sierra, ¿no? Y claro, el boa, ¿no? El boa alude a los chicos de la selva, ¿no? El rulos alude a los ambos, ¿no? A los ambos. Incluso hay en el colegio ¿no? Hay algún chico, algún cadete negrito, ¿no? Entonces vean, interesante, ¿no? Es un colegio donde están todas las razas del Perú y están, ¿no? De todas las regiones del Perú. O sea, ¿no? El Leoncio Prado representa, es como un resumen del Perú. Eso es interesante, ¿no? Entonces el círculo es una pandilla que se ha formado allí en un colegio militar, ¿no? Donde supuestamente reina, ¿no? La disciplina, ¿no es cierto? O sea, los padres cuando matriculan a sus hijos en un colegio militar tienen la idea, pues, ¿no? De que su hijo va a tener una formación disciplinaria perfecta, ¿no? La gente cree así, ¿no? Tiene esa idea. Muchas veces cuando hay, ¿no? Estas historias de los pandilleros, la gente exige, ¿no? Que deben llevarlos al cuartel, ¿no? Dice, deben hacer su servicio militar, ¿no? Para que se formen, tengan una disciplina perfecta, ¿no? Y eso es falso, pues, ¿no? Porque muchos de esos delincuentes, de esos pandilleros, han sido soldados, o sea, han hecho servicio militar. Justamente no han aprendido a disparar armas siendo soldados, ¿no? Y entonces ya cuando salen se convierten en delincuentes, ¿no? Y saben disparar. Obviamente no todo el mundo, ¿no? Pero hay muchos casos, ¿no? Entonces, acá lo curioso, en este colegio se ha formado una pandilla, ¿no? O sea, un grupo de cadetes que incumple, ¿no? Las normas del colegio. O sea, diríamos popularmente le sacan la vuelta, ¿no? A las normas. Y crean su propia normas, ¿no? Entonces, este círculo lo que hace, trafica, ¿no? Con las claves del examen. Así como hay mafias, ¿no? Que trafican con los exámenes de admisión, ¿no? Y que muchas veces muchos jóvenes se prestan, ¿no? Aceptan, ¿no? Pagan miles de dólares, ¿no? Y claro, cuando los descubren, es la ruina, pues, ¿no? Porque los botan, ¿no? De la universidad. Entonces acá en este colegio militar León Prado, ¿no? El círculo trafica con claves de examen. Entonces la novela empieza, pues, ¿no? Cuando el círculo está reunido, ¿no? A la medianoche, allí en el pabellón donde duermen, pero están en el baño, ¿no? Solamente el círculo, que son cuatro, que está formado, ¿no? Por el jaguar, cava, boa y el rulos, ¿no? Hacen un sorteo y sale sorteado Porfirio Cava, ¿no? Para que roben las claves del examen de química, ¿no? Que van a tomar al día siguiente. Y entonces el testigo de este robo es el esclavo, ¿no? Porque él estaba esa noche de guardia, ¿no? Ahí en el pabellón. Entonces nos roban las claves y al día siguiente, ¿no? Venden las claves, así que todos los cadetes que tienen plata, ¿no? Pagan. Y finalmente el poeta que tiene plata, ¿no? Él también quiere comprar las claves, pero el jaguar no quiere venderle las claves al poeta. Porque, digamos, tienen conflictos, ¿no? Dice, todos los cadetes, pues, no habían aceptado, ¿no? Fácilmente que el jefe del círculo fuera el jaguar. Y además el jaguar era especie de jefe de todo el quinto secundaria, ¿no? El único cadete que siempre se le ha enfrentado al jaguar es el poeta. Y se han peleado varias veces, ¿no? Y además, ¿no? Muchas veces el poeta ha peleado, ¿no? Defendiendo a Ricardo Arana. Porque como este es un chico así, ¿no? Temeroso, enclenque, debilucho, ¿no? Y claro, ¿no? No debería estar en ese colegio.
abusan de él, pues, ¿no? Por eso es conocido como el esclavo. Así que muchas veces el poeta lo defendió, ¿no? Al esclavo. Es como su amigo a quien defiende, ¿no? Entonces Ricardo Arana sí, pues no había logrado pagar por las claves del examen. El asunto es, ¿no? El día del examen de química, en pleno examen comienza a circular de carpeta en carpeta las claves del examen, ¿no? Claro, obviamente, ¿no? Dice, ¿no? Las claves estaban en un papelito, ¿no? Y va pasando de carpeta en carpeta en forma de una pelotita de papel. Y claro, ¿no? Sin que se dé cuenta el teniente Gamboa que está cuidando allí el examen, ¿no? Hasta que la última persona que recibe la clave es Ricardo Arana, el esclavo. Él también copia ¿no? las claves y como él sabe que él es el último, decide, ¿no? pasarle las claves a su gran amigo, el poeta, ¿no? que tantas veces lo ha defendido. Ahora, obviamente el poeta no sabía, pues, ¿no? que Ricardo Arana le iba a pasar las claves, ¿no? Así que él no estaba tan atento, ¿no? a que llegara a su carpeta una pelotita. El asunto es que la pelotita que lanza, ¿no? Ricardo Arana desde su carpeta hacia la carpeta del poeta, ¿no? cae ahí al tablero y rebota y se va al suelo, ¿no? El teniente Gamboa, que está cuidando el examen, se da cuenta, ¿no? de lo que pasó. Una pelotita de papel cayó hacia la carpeta del poeta, rebotó y se fue al suelo. El teniente Gamboa sabe, ¿no? que eso debe ser algo incorrecto, ¿no? Así que le pide pues al poeta, ¿no? que recoja ese papelito, o sea, esa pelotita, y se lo alcance, ¿no? Así que el teniente Gamboa extiende la pelotita, es una hoja de papel donde están las claves del examen. Entonces lo que hace el teniente va a decir entonces, ¿no? que automáticamente el examen de química se cancela, no sirve, porque en esa hojita ha estado circulando las claves. Y también el teniente va a pedir, ¿no? que se pare, ¿no? el cadete dueño de esas claves. O sea, ¿no? ¿Quién fue, ¿no? el que lanzó esa pelotita que cayó a la carpeta del poeta y se fue al suelo, ¿no? Y que el teniente se ha dado cuenta. Entonces, la única persona que se levanta como el culpable es Ricardo Arana, el esclavo. Y él dice, ¿no? Bueno, he sido yo. El teniente Gamboa le dice, estás castigado, sin salida. Claro, es un hecho grave, ¿no? Y claro, ¿de dónde sacó la clave es el esclavo? O sea, ¿cómo consiguió la clave, no? Ahora, claro, ¿no? El teniente Gamboa sabe que el esclavo no puede ser, ¿no? el único culpable. Y tampoco, ¿no? Él no cree que sea el principal, ¿no? El cabecilla, ¿no? Así que él pide, pues, que se paren también los demás, ¿no? Los culpables, pero nadie se para, ¿no? Así que Ricardo Arana está castigado, ¿no? Es el único castigado. El castigo es, no tiene salida los fines de semana. Estos cadetes del Colegio Leoncio Prado estudian, pues, internado en el colegio, ¿no? De lunes a viernes. Y tienen la costumbre de salir, ¿no? Los sábados en la tarde salen, ¿no? Salen, salen, o sea, tienen su día libre, ¿no? Salen a sus casas hasta el domingo, ¿no? Y el domingo en la noche regresan al colegio nuevamente.
Entonces Ricardo Arana está preocupado, ¿no? Porque está castigado, no puede salir a su casa el sábado que viene. Ahora, claro, ¿no? El esclavo tranquilamente podía haberse quedado castigado, ¿no? El problema es que dice que Ricardo Arana había conocido a una chica, ¿no? A una chica, a una adolescente, ¿no? Llamada Teresa. O sea, se estaban enamorando, ¿no? Y entonces Ricardo Arana y Teresa iban a tener su primera cita, su primera salida, ese sábado o domingo, ¿no? Porque dice Ricardo Arana, pues no, había invitado a Teresa para ir al cine. Y la chica había aceptado, ¿no? Entonces, eso era la preocupación de Ricardo Arana. No, no poder salir para ir al cine con Teresa. Y también, ¿no? Si no va, la chica podría pensar, pues, ¿no? De que, bueno, ¿no? Ricardo Arana, ¿no? Le ofreció una, la invitó por gusto, ¿no? O sea, ella lo habría tomado como algo malo, ¿no? Y posiblemente ya no quería juntarse más con Ricardo Arana. Bueno, el asunto es así, ¿no? Ahora, bueno, Ricardo Arana estaba todavía esperanzado, ¿no? Que iba a salir el sábado. El asunto es que fin de semana castigado, no sale, ¿no? Pero el poeta, o sea, no se llamaba, como dice acá Alberto Fernández, era su nombre, ¿no? Bueno, es conocido como el poeta. ¿Por qué no conocían a él como el poeta, no? Bueno, Alberto Fernández era conocido como el poeta porque era el chico que dice, ¿no? Escribía, pues, ¿no? Obritas literarias ahí en el colegio, en el Leoncio Prado, ¿no? Dice, escribía, ¿no? Así, ¿no? Una serie de historias, ¿no? Que luego le enseñaba a sus amigos, ¿no? Y incluso, ¿no? Algunos le compraban esas historias. O sea, diríamos que el poeta, pues, no es es el futuro escritor, ¿no? Y también dice, ¿no? Que escribía cartas amorosas a pedido. O sea, ¿no? Otros cadetes le pagaban a Alberto Fernández para que le escriban cartas, ¿no? Amorosas para sus enamoradas, ¿no? O sea, interesante, ¿no? Alberto, entonces, ¿no? Diríamos que ganaba, ¿no? Algún dinero escribiendo novelitas o cartas amorosas para sus amigos. Así que Ricardo Arana también le había pedido, ¿no? Que por favor escribiera una carta amorosa, ¿no? Para Teresa, ¿no? Donde Ricardo Arana le está explicando a Teresa, pues, ¿no? ¿Por qué no va a salir, ¿no? Del colegio porque está castigado y que por ese motivo no lo va a invitar al cine. Bueno, el asunto es que Ricardo Arana entonces no sale a la calle, a la siguiente semana tampoco no va a salir y así, ¿no? Y entonces él pues va a comenzar a desesperarse, ¿no? No puede salir porque está castigado para encontrarse, ¿no? Con Teresa. Y entonces no llega un momento en que es tanta su desesperación, ¿no? De no poder salir, que decide contar lo que sabe, ¿no? Claro, porque está castigado por robo del examen, ¿no? Pero realmente él no robó nada, ¿no? Él más bien había pagado, ¿no? Así que Ricardo Arana decide contar la verdad. Así que se va a presentar, pues, ¿no? Ante el teniente Gamboa, a quien le va a contar la verdad, que la clave del examen fueron robados por el círculo. Exactamente, ¿no? ¿Quién fue la persona que robó? No, Porfirio Cava. De inmediato, el teniente Gamboa informa, ¿no? Al director, que es un coronel, lo que ha pasado, ¿no? Y ya se sabe que el que robó las claves del examen ha sido Porfirio Cava, ¿no?
integrante del círculo. Entonces, el esclavo va a ser premiado, pues, ¿no? Porque delató al verdadero culpable, lo premian y de inmediato, ¿no? Le dan salida, ¿no? Que se vaya que salga a su casa, ¿no? Hace varias semanas que no ha salido, ¿no? Así que un día particular donde no corresponde la salida, el esclavo sale, ¿no? Y de inmediato también, ¿no? Ordenan el castigo de Porfirio Cava, ¿no? Lo detienen, lo llevan al calabozo, ¿no? Y claro, Porfirio Cava va a confesar, ¿no? Va a decir de que él solito planificó todo, ¿no? Ahora, esto es interesante porque el, el hecho, diríamos, objetivo es que el que planificó el robo del examen es el círculo, ¿sí o no? No era solamente Cava. Pero esta pandilla tiene pues sus propias normas, ¿no? Una de las normas era, ¿no? Si caía alguien, ¿no? Si tú caías cuando cometías alguna falta allí, ¿no? La regla era que tenías que autoinculparte solito. No podías delatar a tus demás compañeros del círculo. Así que Cava obviamente no va a decir, ¿no? De que también estaba acá el Boa, el Rulos y el Jaguar, ¿no? Él solito. Así que Cava ha confesado, ¿no? Ahora, cuando todos en el colegio se dan cuenta, ¿no? De que el soplón ha sido el esclavo, ¿no? ¿Por qué? Porque le han dado permiso, ¿no? Se ha ido a su casa. Obviamente, ¿no? El esclavo se ha ido totalmente, diríamos, feliz, ¿no? A la calle, a su casa, para ir a buscar por Santa Teresa, ¿no? Para la persona que está muy molesto, ¿no? Con el esclavo, es su gran amigo, el poeta, ¿no? Él va a decir, ¿no? ¿Por qué no se quedó hasta el sábado, ¿no? El sábado hubiera salido todo grupo, ¿no? Y nadie se hubiera dado cuenta de que era soplón. Pero como han detenido a Cabo y al mismo tiempo no sale libre el esclavo, el poeta también dice, ¿no? Bueno, todos en el colegio saben que él es el soplón. Y claro, ¿no? El círculo está furioso, ¿no? Contra el esclavo, contra el soplón. Y están muy molestos, ¿no? Porque han detenido a uno de sus integrantes. Y entonces en los días siguientes, el círculo condena a muerte, ¿no? Al soplón. El soplón debe morir. Ya, el soplón debe morir. Entonces, ¿no? En los días siguientes, dice allí en el colegio, va a haber una práctica de tiros, ¿no? Porque a este cadete no solamente les enseñan, digamos, cursos, ¿no? También les enseñan a ser soldados, pues, ¿no? Les enseñan a disparar, ¿no? Y entonces no va a llegar el día en que todos estos cadetes salen al campo, o sea, a la playa, ¿no? Porque el Colegio León Cifrado está ubicado en Magdalena, ¿no es cierto? Y a la espalda está el mar, ¿no? Entonces ahí en la playa hacen prácticas de tiro y entonces dicen en plena práctica de tiro, una bala le ingresa por la nuca, ¿no? Al esclavo. Eso es terrible, ¿no? En una práctica de tiro en el colegio, en un colegio militar, un cadete está herido mortalmente, ¿no? Porque una bala le ingresó a la cabeza. Así agonizando lo llevan al hospital, pues, ¿no? Y muere, ¿no? Claro, una bala en la cabeza ya bien difícil que te salves, ¿no? El esclavo muere en el hospital. Ese es un hecho terrible, ¿no? O sea, en un colegio no puede haber, pues, un muerto, ¿no? Por más que sea un colegio militar. Y entonces el colegio, como institución, va a defenderse, ¿no? Van a presentar todo un informe, pues, ¿no? A las autoridades indicando de que la muerte del esclavo
ha sido producto de un accidente, de que el mismo cadete se habría disparado a sí mismo, ¿no? De casualidad, claro, no fue un accidente, de casualidad se disparó, ¿no? Y para su mala suerte la bala ingresó por su cabeza. Y uno de los argumentos más interesantes, ¿no? Para decir que él mismo se había disparado es, ¿no? Decir que cómo era él, pues, ¿no? Que Ricardo Arana, conocido como un esclavo, era un chico, ¿no? Un cadete, enclenque, ¿no? Debilucho, temeroso, ¿no? O sea, en el fondo nunca debió estar en ese colegio, ¿no? Porque el colegio militar es para los machos, ¿no? Para los valientes, los... Y entonces el esclavo es todo lo contrario. Entonces no van a apoyarse en lo, cómo era él, ¿no? Entonces, como era un enclenque, pues no, manipulando el fusil, se disparó a sí mismo, ¿no? Y lo más interesante, ¿no? Los padres del esclavo aceptan ese informe del colegio, ¿no? Porque ellos también saben, principalmente su papá, que era un tipo también machista, ¿no? Que justamente lo había matriculado a su hijo al colegio y lo había separado supuestamente para que se convierta en un macho, ¿no? Y no sea el de Blucho que era. Entonces, lo más impactante, ¿no? Es saber que los padres de Ricardo Arana aceptan de que su hijo se ha muerto, ¿no? Producto de un accidente, ¿no? Que provocó él mismo. Y finalmente, ¿no? Todas las autoridades también aceptan la idea, ¿no? Bueno, ¿no? Un accidente ya. Pero el poeta está convencido de que allí no ha habido un accidente, sino un crimen. Y claro, ¿no? Entonces, ¿quién habría matado al poeta? No al esclavo. Bueno, el poeta, ¿no? Comienza a sacar, ¿no? Una serie, ¿no? De ideas, o sea, plantea una serie, una hipótesis, ¿no? De cómo murió, ¿no? Cómo fue el accidente, cómo le... Entonces, hay varios hechos que van a comenzar a encajar, ¿no? Que ha habido un crimen, ¿no? Primero, el círculo hace semanas o días, ¿no? Había condenado a muerte al esclavo, ¿no? Por soplón. Además, el círculo quería vengar a Porfirio Cava, ¿no? Porque finalmente, antes del crimen, ¿no? A Porfirio Cava lo habían botado del colegio, lo habían expulsado, ¿no? Por traficar con las claves del examen. O sea, lo votaron. Y obviamente el círculo había jurado venganza, ¿no? Entonces el esclavo estaba condenado a muerte, ¿no? Otro punto es que durante el accidente, o sea, el crimen o el accidente, el cadete que estaba detrás del esclavo era el jaguar. Entonces el poeta tiene, ¿no? Muchas evidencias de que acaba de un crimen, que el jaguar es quien ha disparado, ¿no? Una bala que le entró por la cabeza al esclavo y lo mató. Además, ¿no? El poeta va a decir cómo Ricardo Arona se va a disparar a sí mismo, ¿no? Con un fusil por la nuca. O sea, podría ser, ¿no? Que tú lo estás manipulando y la bala entre pues por tu cara, algo así, ¿no? O por el pecho, ¿no? Pero ¿cómo va a entrar por la nuca? Y además, si era un tipo enclenque, ¿no? ¿Cómo va a manipular un fusil que mide más de 1 metro, ¿no? Y la bala entre por tu nuca. Entonces hay evidencias, pues, ¿no? Que no cuadran, ¿no? Y entonces el poeta lo que hace, ¿no? De frente lo encara al jaguar, ¿no? Le dice, no, tú lo mataste, tú lo has disparado. Y le dice, no, no, tú lo tenías amenazado, que la venganza, que tú estabas atrás, ¿no? Todo, ¿no? Y claro, ¿no? El jaguar es un tipo no violento, burlón, ¿no? Le comienza a decir al poeta, no, pruebas, pruebas, ¿no? Pruebas, testigos, ¿no? Bueno, aparentemente nadie ha visto, ¿no? En todo caso, si lo han visto, no, nadie va a denunciar al jaguar, ¿no? Porque le tienen miedo, ¿no?
Si mató al esclavo, ¿por qué no puede matarte a ti, no? O sea, al final solamente el poeta está como el único, ¿no? Que acusa al jaguar. Y el jaguar se burla, pues, ¿no? Le dicen, no, testigos, pruebas, ¿no? Y claro, ¿no? El jaguar reacciona violentamente contra el poeta, ¿no? Lo golpea y el poeta no le tiene miedo, no se pelean. A los dos lo llevan, los castigan, van al calabozo, ¿no? En el calabozo siguen discutiendo, insultándose, peleando, ¿no? El asunto es que al final, digamos, no va a pasar casi nada, ¿no? Entonces el poeta va a ir juntando, diríamos, más evidencias hasta que por último le va a pedir, ¿no? Reunirse con el teniente Gamboa ya en la calle, ¿no? En un día que tiene su salida, un domingo, donde le va a explicar todo, ¿no? Lo que él cree que ha pasado, ¿no? El teniente Gamboa se da cuenta de que es cierto, ¿no? Que acá ha habido un crimen. Al final, ya llega fin de año, diciembre, ¿no? Ya estos cadetes terminan la secundaria y ya se van a ir a sus casas, ¿no? El último día que están en el colegio, ya se despiden del colegio y ya no van a volver nunca, ¿no? Porque ya terminaron quinta secundaria. Hay una noticia, ¿no? De que todos estos cadetes obviamente no ya terminan su secundaria, ya no vuelven al colegio. Y la otra noticia es de que el teniente Gamboa ha sido cambiado a otro lugar, ¿no? Esta noticia va a impactar a todos los cadetes, ¿no? Principalmente al jaguar, o sea, al malo de la historia. El jaguar se queda conmocionado al enterarse, ¿no? De que el teniente Gamboa ya no va a seguir en el Colegio León Prado, sino que lo han cambiado para el siguiente año a un cuartel en Puno, ¿no? Para que se congele de frío allí. ¿Y por qué lo han cambiado? No, si él era el mejor oficial, el más correcto. Porque Gamboa, escuchando al poeta, ¿no? Había ido a hablar con las autoridades, con el director, con el general, ¿no? Para decirles que en el colegio había habido un crimen, ¿no? No era que había sido un accidente. Y entonces las autoridades del colegio castigan al teniente Gamboa por buscar la justicia, que lo van a acusar, ¿no? De querer hacer quedar mal al colegio, ¿no? Porque si aceptan que ha habido un crimen en el colegio, queda mal pues el colegio, ¿sí o no? Se desprestigia. Entonces le van a decir a Gamboa, no, tú estás buscando, ¿no? Desprestigiar al colegio. Si hasta los padres del difunto han aceptado, ¿no? Que su hijo se disparó solo, tú, ¿qué estás buscando acá, ¿no? ¿Qué justicia buscas? Entonces es curioso, pues, ¿no? O sea, las autoridades del colegio, en lugar de buscar la verdad, más bien castigan al que busca la verdad. Y entonces, ¿no? El jaguar se arrepiente y lo espera afuera, ¿no? Ya afuera del colegio y es exalumno, ¿no? Al teniente Gamboa, quien también está por último día ahí en el colegio, ¿no? Porque pasando la fiesta de fin de año se va a ir a Puno, ¿no? Al cuartel a trabajar allí. Y entonces ahí, cuando sale el teniente Gamboa, el jaguar, ¿no? Lo aborda y le va a confesar, pues, ¿no? En un papelito escrito que él no es el que disparó la bala que mató a Ricardo Arana y le va a decir, no, denúnciame, ¿no? O sea, el jaguar cree que de esa forma el teniente Gamboa va a seguir, ¿no? En el colegio. Pues el teniente Gamboa le dice ya muy tarde, le dice, ¿no? Ya nada se puede hacer. Lo único que le pide el jaguar es que en su nueva vida, ¿no? De joven, de adulto, sea pues una persona buena, ¿no? Útil, porque aparentemente va a ser un delincuente, ¿no? Porque siendo colegial ya mató. Y la novela termina cuando justamente nos cuentan la historia del jaguar, ¿no? Que de verdad se había convertido en buena gente, ¿no? Se había convertido en un trabajador, digamos, ¿no? Bueno, ¿no? Trabajaba en un banco, ya de viejo. Y bueno, y no se había convertido en delincuente, ¿no? Entonces acá dice, ¿no? La investigación sobre un posible asesinato en el Colegio Militar León Cifrado tiene varias consecuencias. Una de ellas fue
el descubrimiento, ¿no?, del ámbito delincuencial que convivían los cadetes, la EPAs, ¿no? Claro, eso es cierto, ¿no? El crimen es producto, ¿no?, del robo del examen, ¿no?, que comete una pandilla, ¿no?, que trafica con las claves, que son actos, pues, delincuenciales, ¿no? Y lo más increíble, esto sucedía en un colegio militarizado, ¿no?, donde supuestamente te enseñan una disciplina casi perfecta, ¿no? O sea, te enseñan valores. Pero acá se descubre que no enseñan valores, ¿no?, sino más bien antivalores, que son, ¿no?, la violencia y el machismo, ¿no? Y el machismo. Ahora, claro, ¿por qué no puede ser ¿no?, la investigación sobre el posible asesinato, ¿no? No, es que no puede ser una consecuencia, ¿no? La amistad entre el poeta y el esclavo, ¿no? Más bien esto era ya eran amigos desde antes, ¿no? El poeta siempre lo defendió desde la primera vez que lo conoció al esclavo, ¿no? O sea, desde el tercero de secundaria. La peligrosa delación del esclavo, ¿no?, acerca del examen de química. Ese ha sido más bien un antecedente, ¿no? Un antecedente. Consecuencia es lo último, o sea, ¿no? Igual, ¿no? La expulsión de Porfirio Cabra, cuando lo expulsan del colegio, es más bien también, ¿no?, un antecedente. Justamente por eso lo mataron, ¿no? Dice, lo encarcelan. No, falso, ¿no? El Boa y Rulos, que eran integrantes del círculo, no fueron nunca encarcelados, ¿no? Claro, ellos eran del círculo, ellos, digamos, en esta trama de la novela, ellos no robaron las claves, ¿no? No robaron. Ah, bueno, no, su culpa sería que eran integrantes del círculo. Ellos tampoco no dispararon, no mataron al esclavo. Entonces la E es la correcta, ¿no? La E es la correcta. Muy bien, entonces, hasta acá, ¿no?, esta sesión. Así que voy a despedirme por el chat, ¿no? Bien, jóvenes, entonces, hemos terminado nuestra sesión. Que tengan un buen día.